Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar la temática de la materia. Vamos a enfatizar en el siguiente aspecto. Ya en videos anteriores hablamos sobre la tabla periódica y algunos elementos a destacar dentro de ella. Mencionamos solo 5 elementos. Ahorita vamos a tomar el tema concerniente a los orbitales. Orbitales. La misma palabra indica, el mismo dibujo está indicando más o menos una idea de lo que son los orbitales. Los orbitales van a describir precisamente órbitas o movimientos dentro del átomo. Dichos orbitales son 4. El orbital S, el orbital P, el orbital D y el orbital F. Cada uno tiene características específicas, las cuales vamos a observar a continuación. Comencemos. Aquí vemos el esquema, los diferentes orbitales. Tenemos el orbital S y lo que sería su forma. Vemos una notación esférica. S, precisamente por su nombre, sharp, que es en sí son las líneas nítidas, pero de poca intensidad, con un máximo de electrones por capa equivalente a 2. Después tenemos el orbital P. Si observan, tiene una forma como de dos semi-ovoides alargados. La letra P del orbital se refiere a principal, que son las líneas intensas con un máximo de electrones por capa equivalente a 6. Es decir, el orbital S tiene un máximo de 2 electrones, el orbital P un máximo de 6. El tercer orbital es el orbital D. Si notamos, tiene una forma como de una especie de flor, cuatro segmentos. La letra D es por diffuse. Refiere a las líneas difusas con un máximo de electrones por capa equivalente a 10 electrones. Y finalmente tenemos el orbital F. Si notan, su forma es un poco más compleja. Podemos observar, tiene 6 segmentos, 8, ¿sí? Dependiendo, debemos de pensar que cada orbital va a estar representado por pares de electrones también. Bueno, la letra F refiere a fundamental. Son las líneas frecuentes en muchos espectros con un máximo de electrones por capa equivalente a 14. Eso es todo lo que concierne a los orbitales. Recordemos, orbital S, un máximo de 2 electrones. Orbital P, un máximo de 6 electrones. Orbital D, un máximo de 10 electrones. Y finalmente el orbital F con un máximo de 14 electrones. Cada uno de ellos va a estar inmersos dentro de una configuración electrónica y van a denotar el tipo de bloque al que pertenece cada uno de los elementos. También está relacionado directamente con las capas o con los periodos, asimismo con los grupos de cada uno de los elementos. Por eso decía
en videos anteriores que todo va a ser interrelacionado y cada uno de los temas se debe de ir entendiendo y comprendiendo tanto en forma aislada como en forma grupal o unida, para ir interrelacionando los contenidos y comprender de una mejor manera cada uno de los aspectos que respecta a ellos y cómo se integran o conforman para dar una temática global. Bueno, eso es todo. Espero verlos pronto en otro video. Poco a poco vamos a ir entendiendo y comprendiendo mejor los temas a abordar. Cualquier duda o comentario saben dónde encontrarme. Gracias por su atención y hasta pronto. Que estén bien.